¿Ya pudieron leerlo un poco o algo? Solo quiero saber. ¿Es el que envió hoy por la mañana, la licenciada? No, el de hoy en la mañana es para el examen final. ¿Es el de la comprobación de lectura, Lick? Así es de la comprobación de la lectura. Entonces, por favor, si ustedes no lo tienen, yo los invito a que ustedes vayan a Classroom, busquen donde dice comprobación de lectura y ahí está el documento que es la industria. Esto les va a servir a ustedes para su comprobación el día 30. Hoy sí pueden ver mi presentación. Sí, licenciada. Muy Sí, bien. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la estructura industrial. Pero cuando yo hablo de una estructura industrial, jóvenes, ¿a qué me refiero? ¿A las fases? Sí, a las fases, a una industria, pero en especial, ¿de qué me beneficia a mí una industria? ¿O a ustedes? ¿De qué les beneficia una industria a ustedes? ¿O a una sociedad? ¿Facilitarnos la vida? La rapidez, licenciada. Muy bien. Aquí hay un crecimiento económico, Lick. También. ¿Qué más? La transformación, como dice acá su presentación, ¿verdad? Nos transforma. Muy bien. Entonces la industria, nos vamos a recordar que es una actividad económica, pero tiene algo específico, que se caracteriza por la transformación de las materias primas de las ramas extractivas en el sector primario. ¿Y eso qué será? ¿O cómo lo puedo ver? Y lo vamos a desarrollar en el transcurso de la clase. Aquí tenemos unas tendencias en el desarrollo del capitalismo industrial y las tenemos, o vamos a buscar lo esencial para esto. 1, se tendrá la importancia creciente de la industria y los servicios en la economía. Se va a una aplicación de la ciencia en la producción industrial, pero aquí también hay un aumento de directores en la industria en general. Y lo importante, que hay un crecimiento de mercados. La división profunda del trabajo en las ramas industriales, hay también avances en las zonas urbanas. Este crecimiento considerable de plantas e instalaciones industriales viene un surgimiento de la alta dirección de la industria y a esta elevación de los niveles generales de la vida de la población. Pues estas son como las tendencias importantes del capitalismo industrial. Pregunto, si tenemos tenemos el capitalismo industrial, vamos a tener avance en la producción, un crecimiento de mercados, puede ser nacional e internacional. También vamos a tener el surgimiento de alta dirección en la industria, pero en especial jóvenes, va a generar vida de la población. La industria, ¿qué es lo que le da a la población? Les da un empleo, les da un beneficio que es un sueldo, y eso sirve para satisfacer las necesidades familiares, como también la compra de insumos diarios. Aquí vamos a ver la actividad económica y lo vamos a ver desde el punto de vista técnico. Lo vamos a ver como las actividades productivas, que son actividades primarias, y la vamos a ver como actividades no productivas. Pero acá, ojo con esto, cuando yo hablo actividades productivas, yo lo voy a poner en sector primario, secundario. ¿Y cuál sería el otro sector, jóvenes? ¿Ustedes conocen si hay otro sector o solo esos dos? Terciario. Muy bien, pero cuando yo hablo de actividades primarias, actividades productivas, ¿cuáles son esos sectores, jóvenes? ¿Alguien que tenga una idea?
Hola. Los que se hacen con instrumentos rudimentarios, licenciada. Un ejemplo, la agricultura, ¿puede ser? ¿Será que esta es la actividad dedicada a la explotación de los recursos naturales? Pregunto yo. Es la extracción de los recursos naturales, licenciado, así que sí. Sí. Bueno, entonces son actividades productivas. Pero aquí en las actividades no productivas vamos a hablar de servicios, el comercio, el transporte el transporte no de productos, administración pública, la banca y entre otros. Pero cuando yo hablo acá de servicios jóvenes, ¿qué servicios podríamos ser? ¿O qué servicios son los que nos brindan a nosotros actualmente? Servicios intelectuales. ¿Qué más? Pregunto, cuando yo hablo de la banca y cuando hablo de un sector y cuando hablo de la banca y hablamos de un gobierno, aquí en Guatemala, ¿cuál es el banco que rige la economía? ¿No será el Banco de Guatemala? Yo digo que no. ¿Banrural? ¿Qué piensan? No, jóvenes, es el Banco de Guatemala. Banrural son como ramitas del banco. Pero el que realmente hace las proyecciones económicas del PIB y de las exportaciones, importaciones, es el Banco de Guatemala, es el eje. Cuando estamos hablando a nivel gobierno. Entonces, esas son las actividades desde el punto de vista técnico, pero cuando yo hablo de la industria, yo voy a hablar de la industria extractiva, voy a hablar de la industria energética y la industria transformativa. Pregunto, de estas tres, ¿será que son iguales o tienen diferentes funciones? Diferentes. Diferentes. Bueno, lo vamos a ver. Cuando yo hablo de la industria extractiva, yo me voy a referir como a las minerías, la explotación de pozos de todo tipo, caza y pesca. ¿Cuántas minerías hay en Guatemala? ¿O hay alguna que ustedes se recuerden? ¿O no conocen ninguna? La Marlen creo que se llamaba. Hay una en el store, ¿no? Yo Marlen solo conozco una de mi compañera. No, es Marlen. Sí, ¿qué manda? Perdón. Es M-A-R-N, es Marlen. Sí, no, hay varias, no solo Minería una. San Rafael. Y en el store hay. Se llama Compañía Guatemalteca de Níquel. Así es. Yo encontré acá en internet, licenciada, que hay 5 minas metálicas en Guatemala. Una es la mina Marlín, la Puya, la mina San Rafael, y están las otras 2. Muy bien, muchas gracias. Entonces, estas minerías, ¿será que entran a la industria energética? No. Dice que son metálicas, no creo. No, entonces esa es la extractiva, ¿verdad? Porque se recuerdan que hablamos de minería, explotación de pozos, de caza y pesca. Bueno, cuando yo hablo de la industria energética, fuente de energía que existe en la naturaleza, las plantas eléctricas, pregunto, ¿hay en Guatemala? ¿Tenemos en Guatemala? Sí. ¿Tenemos plantas eléctricas? Sí. Selec. Sí, bueno, esas son las plantas. Alguien me dijo el nombre de una planta eléctrica, perdón.
Yo hice mención de la Jurún Marinala. No la había escuchado, pero ¿dónde está ubicada? ¿Puede refrescarme un poquito? No tengo lugar exacto. Ah, muy bien. Yo la única que conozco es la de Chisoy. No sé, me imagino que debe de haber otra. Pero si yo hablo de empresas de energía eléctrica, ¿cuáles son, jóvenes? ¿Será que es igual una planta eléctrica a una empresa eléctrica? No. Ajá, ¿qué otra? En el Guate, ¿qué más? EXA. Ajá. Entonces, jóvenes, estoy haciendo este ejemplo para que ustedes puedan recordar que las industrias energéticas, vamos a hablar de las fuentes que existen en la naturaleza y estamos hablando de plantas eléctricas. Pero cuando yo hablo de una industria transformativa, yo me voy a referir a una producción de maquinaria, la industria química, alimentación, textil y farmacéutica. ¿Tenemos esa industria transformativa acá en Guatemala? No he escuchado de eso, licenciada, entonces no creo. Ah, ¿no tenemos una fábrica textil? Pregunto. ¿Sí tenemos fábrica? Bien. Sí, tenemos. ¿Tienen el nombre de alguna fábrica? Perdón, no escuché o no me escuchan. ¿Me escuchan bien? Sí se escucha, licenciada. Sí se escucha. Bueno, gracias. Es que vieran que mi internet no está muy bien. Entonces, cuando yo hablo de esta industria, vamos a hablar de industria extractiva, que yo me voy a recordar que es la minería, explotación de pozos, pero también me voy a recordar que tenemos una industria energética, que es una fuente que existe en la naturaleza, es una fuente de energía que existe en la naturaleza, pero son las plantas eléctricas. Cuando yo hablo de una industria transformativa, voy a hablar de la producción de maquinaria, la industria química, alimenticia y textil. A esto, jóvenes, a la multiplicidad de las ramas productivas de la industria, será la función del desarrollo de las fuerzas productivas en cada economía, así como a la profundidad de la división social del trabajo. A estas etapas o estadios de desarrollo para la industria en general, vamos a ver la industria de tipo doméstico, vamos a ver la industria artesanal. Pero si yo lo miro desde la producción artesanal contemporánea, yo voy a encontrar que hay una moderna y una tradicional. Yo puedo comparar una producción artesanal moderna con una tradicional, jóvenes. De que puedo, pero ¿qué diferencia hay entre la moderna y la tradicional? Que la tradicional es 100% artesanal, que las máquinas no están industrializadas. A cambio, la moderna ya utiliza maquinaria especial para transformar la materia prima. Muy bien. Entonces, jóvenes, si yo pongo, hago la industria artesanal, yo voy a hacer jarrones. Ustedes se dan cuenta de que hay jarrones que están bien elaborados. Tienen figuras 3D y todo lo que podamos ver. Pero si yo comparo mi moderna con la tradicional, que la moderna es una microempresa industrial y la tradicional es un pequeño taller urbano artesanal, quizás en la moderna a mí me piden 2,000 jarros y quizás en la tradicional yo solo puedo sacar 100, si es un ejemplo. Entonces, vemos la diferencia que hay en la industria artesanal, tanto como moderna y tradicional. También vamos a ver la industria manufacturera y la industria fabril. A esto, jóvenes, de la industria, lo que no quiere mi diapositiva. Vamos a encontrar las diferencias y características de la industria en general. Nos vamos a recordar desde la artesanía tradicional
hasta la industria maquinizada o fabril. Vamos a recordar cuáles son las características y los resultados que dan. ¿Alguien que me pueda ayudar con esto? Si quieren, 2 personas o si no, solo una persona. Por favor. Con gusto, Lita. ¿Me leen desde el principio donde dice concepto? Donde dice concepto, por favor. Claro. Y una la característica y el resultado, por favor, para que vayamos así. Artesanía tradicional, resabio de formas precapitalistas, producción industrial informal, característica, resultado de la incompleta acumulación capitalista, países subdesarrollados. Concepto, industria familiar, característica, participación del grupo familiar en la preparación y transformación de la MP, cooperación familiar. ¿Perdón, licenciada? ¿Qué es MP? Ministerio Público. Correcto. No, hombre. No sé, licenciada, se me fue ahorita todo. ¿Alguien que le pueda ayudar? Medios de producción. Medios de producción. Medios de producción. Aquí no está el Ministerio Público, es medios de producción. Por favor, gracias. Claro. Prosigamos. Cooperación familiar basada en la división del trabajo. Resultados, artículos para el autoconsumo, venta en mercados municipales, plazas, industria autoconsultiva, fuerzas productivas, instrumentos rudimentarios, trabajo manual. Después dice concepto industrial artesanal. Característica, trabajo familiar, mano de obra retribuida. Resultado, taller artesanal, operarios o apéndices, energía humana y destinado a intermediarios mayoristas. ¿Sigo, licenciada? Si quiere o puede otra persona ayudarnos. Gracias, Ana. Industria manufacturera. Característica. Con cantidad de artesanos incorpora potencia productiva que emana de la cooperación. Etapas de producción coordinadas. División técnica del trabajo. Retribución de fuerza de trabajo. Resultado. Puede evolucionar hacia la producción fabril a través de la especialización creciente de operarios y mejores instrumentos de producción. Racionalidad del capital. Valores mercado. Industria maquinizada o fabril. Mira, no me deja leer un... Perdón. Gracias. Surgen las máquinas y herramientas, productos de la revolución industrial. Contratación de obreros asalariados en la que emplean máquinas para producción de mercancías. Resultado, desarrollo histórico que inicia con la producción capitalista a través de la industria doméstica. Energía extrahumana sobre la fuerza motriz del hombre, producción en serie y racionalidad del trabajo. Muchas gracias. Gracias, Ana, y gracias, María. Entonces, miramos de que cuando empezamos en una industria familiar es para un autoconsumo, pero conforme se va avanzando, se va dando la evolución, se puede decir que es la evolución hasta llegar a la industria fabril, que es la que nos va a dar un empleo, nos va a dar un sueldo, y que también eso nos va a satisfacer las necesidades, tanto para el capitalista como para nosotros. Miramos las características y los resultados que dan. Ambas llevan como la vía a un comercio o para que se pueda hacer un intercambio. En lo que hemos hablado de la industria, sus características, ¿tienen alguna pregunta? ¿O no tenemos ninguna pregunta hasta el momento? No, Lic. ¿No?
¿No? No. Bueno. Entonces, prosigamos. Cuando yo hablo de la estructura industrial guatemalteca, según Julio Figueroa, en 1978, indica que uno de los problemas al respecto ha sido la clasificación de las variadas ramas de actividad. ¡Wow! También habla sobre un criterio utilizado del tamaño de las empresas. Aquí hablamos sobre número de trabajadores, capital invertido y entre otros. Podemos incluir en esos de capital invertido, podemos hablar sobre la plusvalía relativa y absoluta. Cuando habla del destino del uso de la mercancía, puede ser según el destino, que puede ser una importación o una exportación. Y aquí vamos a hablar del modernismo o la tradicionalidad de la industria. De esta manera son las características. Pero cuando nosotros hablamos de la clasificación de la estructura industrial guatemalteca, vamos a hablar de 3 puntos, de 3 grupos. El primero, vamos a hablar que las industrias que producen bienes de consumo no duraderos, bienes de consumo final. Vamos a hablar de la industria que puede ser considerada tradicional o liviana. Y este ejemplo del primer grupo puede ser aquella industria de alimentos o bebidas, calzados, textiles, prendas de vestir y entre otros. Cuando yo hablo del segundo grupo, que es la que nos va a ofrecer bienes intermedios, voy a hablar sobre las materias primas, según la materia que estemos o el producto que estemos haciendo. En el tercer grupo, yo voy a hablar sobre la industria que produce bienes de capital y el consumo duradero. A esto nos vamos a referir como que genera divisas, devaluación de la moneda. Acá, estos 3 grupos o esta clasificación que se tiene en la estructura guatemalteca, ¿cuál de los 3 grupos consideran ustedes que es el más fuerte en Guatemala? ¿O los 3 tienen que ir de la mano? Hola. ¿Será que primer grupo? Pues yo pienso que son los 3 grupos, porque yo no puedo tener bienes no duraderos, o si yo quito el grupo 2, que es materia prima, yo no voy a poder tener un capital de bienes y de consumo duradero. Entonces, estos 3 grupos podemos ponerlos como enlazados, que tiene que permanecer el primer grupo para ir al segundo grupo y así poder tener esos bienes de capital. Cuando yo hablo de un concepto de industria, yo voy a hablar de la unidad económica transformativa de la materia prima orgánica proveniente de las actividades económicas primarias, pero también como actividad productiva ligada a ciertos episodios importantes en la historia dentro del desarrollo del modo de producción capitalista. A esta transformación de esas materias es lo que nosotros tenemos como resultados, que tenemos ropa, zapatos, tenemos alimentos y toda la variedad que tenemos actualmente. Yo hablo de una industrialización. Acá, esta industrialización se va a tornar en la rama más dinámica del desarrollo del modo de producción capitalista, porque esta se extiende como parte del proceso del capitalismo relacionada con la obtención de plusvalía absoluta, que es la base general del sistema de explotación capitalista. ¿Cuál es el objetivo de un capitalista, jóvenes? ¿Será que ellos producen porque quieren ayudar a la población o porque ellos tienen un beneficio? ¿Cuál es el beneficio del capitalista? Las ganancias. Tener riqueza. Más riqueza. Entonces aquí vamos a hablar, ustedes se recuerdan, de una plusvalía absoluta, que esto viene por la fuerza de trabajo y todo el proceso que se da de una mercancía para poder llegar a
a una tienda o a una venta. Pero todo ese proceso nosotros no nos damos cuenta porque nosotros solo vamos y compramos lo que necesitamos. Pero todo ese proceso que es la producción, distribución y consumo tiene un proceso para que nosotros lo podamos tener en nuestras manos. Por ejemplo, la camisa o la blusa que ustedes tienen, nosotros fuimos, la pagamos y no la pusimos, pero nosotros realmente no sabemos el esfuerzo de las personas que dieron para coser la blusa, para poner los botones, hacer el ojal y todo, ¿verdad? Poner las mangas y hacer todo el estilo. A esta industrialización, jóvenes, este es el proceso del capitalista, tener más ganancia, tener ese poder o tener más riqueza de lo que él ha producido. Otro ejemplo, o vamos a ejemplificar el desarrollo de la profundidad del capitalismo en la división social de trabajo se profundiza. ¿Cómo? Con la importancia que tiene la fuerza de trabajo se relativiza debido a que adquiere mayor importancia en el capital constante fijo bajo la forma de medios de producción. O sea, cuando yo hablo de la fuerza de trabajo, jóvenes, es lo que ustedes hacen en su oficina o el trabajo que tienen. Ustedes cuando los fueron contratados, a ustedes les dieron obligaciones. Y también les dijeron de que iban a empezar de 8 a 5 y ahí empieza usted su fuerza de trabajo y ustedes empiezan a desarrollar sus tareas. Esta es la forma o el mecanismo que tiene el capitalista para que la fuerza de trabajo esté en un horario específico, que es el tiempo de trabajo necesario, que es de 8 horas, pero cuando viene y les dice, miren, yo necesito que la producción no está dando, entonces yo necesito que ustedes se puedan quedar. ¿Cuál es ese lema que les dicen en la empresa para que ustedes puedan quedarse y trabajar un poco más? ¿Será que hay lemas o ustedes trabajan porque les gusta su trabajo? ¿O no? ¿No les dice nada a su jefe? Hola. ¿No? No les dice que se pongan la camiseta, la mía extra. Esa es la parte donde es la fuerza de trabajo y donde el capitalista tiene la mayor plusvalía absoluta. ¿Por qué? Porque ustedes son contratados cada 8 horas, pero ustedes la plusvalía relativa puede ser en 3 horas. El resto ya es ganancia para la empresa. Y esa es la manera de cómo se va a profundizar el capitalismo. Esa es la manera que ellos tienen para poder así es, les van a dar, hay algunas empresas que les pagan las horas extras, hay otras que les dan comida, otros que les dan un día de descanso, pues tienen diferentes formas de poder hacerlo, pero esto es la industrialización. Pero jóvenes, su objetivo es producir. La industrialización, su objetivo es producir más bienes y servicios con la misma cantidad de insumos o la misma cantidad con menos insumo. Pero acá sus avances ponen en primer lugar la obtención de plusvalía relativa, más excedente por la unidad de trabajo, fuerza de trabajo. A eso es lo que me estaba refiriendo del tiempo de trabajo necesario, el tiempo de trabajo social, de excedente. ¿Por qué? Porque ellos lo que necesitan es la mayor ganancia. Pero como ustedes, como yo, somos trabajadores, nosotros tenemos que cumplir con un horario y con las funciones que nos den el día. Puede ser que nuestra plusvalía relativa, es un ejemplo hipotético, puede ser 2 horas o quizás pueda ser 3 horas, dependiendo la función que ustedes estén haciendo. A esto, por medio de la industria, el capital comienza a generar sus propias fuerzas productivas. ¿Qué quiere decir esto?
mi capital comienza a fuerzas productivas. Yo tengo un mercado que yo tengo que llenar las satisfacciones para poder cumplir con todo. Pero esas fuerzas productivas, yo voy a hablar o me voy a enfocar a una administración científica, una ingeniería industrial, actividades de investigación y desarrollo en laboratorios de empresas y universidades. Esas son las fuerzas productivas que se puedan dar. Pero cuando yo hablo de la industria como actividad económica, se inserta en las fuerzas dedicadas a la producción, distribución y consumo de bienes, así como a la prestación de servicios. Aquí incrementa las fuerzas productivas y dentro del modo de producción capitalista, las actividades económicas no solo tienen como objeto satisfacción de múltiples necesidades, sino el acrecentamiento de las riquezas, pero solo es eficaz si viene acompañado de los avances sociales que permitan al hombre el disfrute de su productividad. A todo esto, jóvenes, la industria ha venido y ha dado lo mejor y va a satisfacer necesidades, pero además de eso va a tener como su contra. No todo es felicidad acá. Entonces, como hemos hablado de que el capitalista lo que necesita es la mayor ganancia, y lo podemos ver en la imagen que está acá. Él necesita la mejor ganancia y el trabajador es el que lleva la desventaja. Acá dice que además de brindar más bienes para el consumo de la sociedad humana, también destruye la tierra. Su precio, el precio que nosotros tenemos que pagar, el mayor nivel de polución, que es la contaminación intensa y dañina. Con esto conlleva nuevos costos que crecen en la medida que sea necesario reducir los efectos de la contaminación. Entonces, ¿cuál va a ser el precio? La contaminación intensa y dañina. Pregunto, ¿será que destruye la tierra, hay contaminación o no se está dando? ¿Ustedes consideran que no afecta eso? Hola. Bien. ¿Y será que lo estamos viviendo o no lo vamos a vivir? Sí, Desde ya lo estamos ya lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Muchas gracias por participar. Pero acá, cuando yo hablo a nivel nacional, 3 grandes ramas industriales, yo voy a hablar de la industria extractiva. Y esa industria extractiva, perdón. Es la extracción de los recursos del suelo, subsuelo y los océanos. Se encarga de abastecer con la materia prima necesaria el proceso productivo, con la extracción inicial, por ejemplo, la minería, agricultura, silvicultura y la pesca extractiva. A todo esto, jóvenes, cuando la llamamos industria extractiva, es la actividad que extrae las reservas de la naturaleza. Esto se acostumbra a incluir la minería, la explotación de pozos y todo tipo, petróleo o gas, las canteras y la pesca. En la contabilidad nacional del país se incluye la pesca dentro de las actividades agropecuarias, aunque tal inclusión solo que debería justificarse para la producción acuacultura y no para pesca artesanal o industrial. Entonces, tengo mi industria extractiva y voy a tener mi industria energética. Esta es la que se encarga de transformar las fuentes de energía que existen en la naturaleza con el fin de ponerle condiciones útiles para el hombre. Esta industria de impacto ambiental se encarga de transformar las fuentes de energía. Y esto es un ejemplo, la energía hidráulica, que se puede utilizar por medio de generadores eléctricos para reducir la dependencia de los derivados de petróleo, la energía geotérmica, o sea, la
el aprovechamiento de vapor de regiones volcánicas aún no se ha aprovechado debidamente. Cuando yo hablo de la industria transformativa, prosigue la elaboración de las reservas extraídas de la naturaleza. Habla de las cadenas de producción de la industria que se inicia en la industria transformativa a partir de la materia prima sometida en un proceso incipiente de modificación. Cuando yo hablo de esa cadena, de producción que se le está dando a la industria transformativa, son dominadas tal vez incorrectamente las industrias manufactureras, toda vez que sea abstracción de las diferencias que existen a nivel de industria artesanal, industrial, manufacturera, industrial y fabril. La actividad industrial transformativa tiende a formar cadenas productivas y redes de interrelaciones en las cuales son subdivisiones. A estas actividades económicas tenemos estas cadenas que son productivas de redes de interrelaciones en las cuales la agroindustria, la minería, la industria energética y los servicios de apoyo se vinculan al capital financiero y a un comercio local, regional y mundial. Cuando yo hablo de estas cadenas productivas, yo las voy a mencionar como el conjunto de relaciones planificadas de transformación de unos determinados factores de insumo en bienes y servicios mediante la aplicación de procedimientos tecnológicos que consta de etapas consecutivas. A esto es lo que le podemos llamar cadenas productivas. Todo va consecutivamente para el proceso de mi bien o servicio, según el efecto que yo tenga. Cuando yo hablo de las cadenas productivas jóvenes, son estudiadas con mayor determinante a partir del concepto de eslabonamientos. Implica implícito dentro del concepto marxista del desarrollo de profundidad y acumulación del capital y estrecha relación comercio productiva entre el capital industrial y comercial, y no puede faltar el financiero de la economía dada. A todo esto, cuando yo hablo de fenómenos de eslabonamiento, genera un conjunto de fuerzas y a su vez genera inversiones. A estas fuerzas puestas en acción cuando la capacidad productiva de los sectores producen insumo es insuficiente o inexistentes. Vamos a encontrar que tenemos eslabones hacia atrás y eslabones hacia adelante. Cuando yo hablo de eslabones hacia atrás, esto señalan que una empresa constituye toda una cadena de empresas que existe para proveer el insumo necesario en su proceso productivo. Y vamos a poner el ejemplo del café instantáneo. Esto conlleva a la empresa que provee café, fertilizante, costales, beneficios del café, envases de vidrio, tapaderas plásticas, vehículos colectores, repuestos, combustible, etc. Estos eslabonamientos llevan a nuevas inversiones en la capacidad productiva de insumo, mientras que los eslabonamientos hacia adelante permiten ampliar la industria que utiliza el producto en cuestión. En el caso de café, los podemos encontrar en el restaurante, en los supermercados, en los distribuidores, en los vendedores de la tienda, domiciliares y los exportadores. Acá, cuando yo hablo del eslabonamiento hacia atrás, me va a hablar como los insumos necesarios para la producción. Y aquí hacia adelante ya es cuando ya está en mi mercado el producto, que yo quiero tomar un café, yo puedo ir a McDonald's, yo puedo ir a cualquier restaurante y me lo dan. No sé. Entonces, acá yo puedo comprar mi café y me lo puedo hacer. ¿Qué manda? Escuché una manita levantada. Sí, Ana, una consulta. ¿Será que usted solamente
¿Podría regresar a la pantalla anterior? Es que yo quería tomar nota de esa, pero ya no lo logré. Usted me dice. ¿Esta? No, es una anterior a esa. ¿Anterior a esa? Estaba anterior a esa. Los procesos productivos en la cadena productiva. Estaba anterior a esa, justo. Ahí está. Esta era la que quería. Gracias, licenciado. No le voy a quitar mucho tiempo. Mejor voy a tomar solamente un pantallazo para no quitarle tiempo, ¿ok? No tenga pena. Gracias, Licta. Bueno, ¿vamos? ¿Tenemos alguna duda de lo que hemos hablado? ¿O todo está claro? Si todo está claro, yo les pregunto, cuando yo hablo de la agroindustria azucarera, ¿qué se les viene a la mente? ¿Será que solo azúcar producen? ¿Azúcar refinada? ¿O será que tienen otro proceso o hacen otra cosa? ¿Qué piensan ustedes? Cuéntenme. Transforman el azúcar, trabajan melaza y trabajan otros productos dentro del ingenio. ¿Y para qué sirve la melaza? Melaza, pues yo trabajo con empresas que manejan este producto. Algunos lo utilizan para fertilizantes y para otros productos dentro de la agroindustria. Ah, muy bien. Gracias, Staley, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a poner el ejemplo de la agroindustria azucarera. Como ustedes dijeron, primero sus eslabones se inician con el cultivo de caña. Y este procedimiento proporciona las materias primas que se utilizan en la fabricación de azúcar refinada. La melaza, que es utilizada para la nutrición del ganado, la elaboración de aguardiente y alcohol de distintos usos industriales, los desechos, y por otra parte son utilizados para la generación de energía eléctrica, que luego es vendida a través de la red de distribución eléctrica nacional, y esta industria posee sus propios complejos de servicios bancarios y financieros, y es un complejo de transporte de azúcar que mediante el ducto carga con mayor rapidez el azúcar a granel en los barcos que transportan a los países importados. Esta cadena productiva tiende, por lo tanto, a hacer que sea más eficiente el funcionamiento del capital industrial. A esto nos referimos a lo que es el funcionamiento del capital industrial o las cadenas productivas. Cuando yo hablo de una empresa, entidad, institución o organización en general, incluyendo sus procesos, agentes y recursos, conforma un eslabón cuyo funcionamiento básico depende de sí mismo y de eslabones con los cuales tienen directa relación. Todo esto, jóvenes, a estas cadenas productivas es lo que hace el funcionamiento de un capital industrial. Hablamos de las cadenas productivas, que es importante para el funcionamiento del capital industrial, pero acá, cuando yo hablo del concepto de la estructura industrial, y aquí lo vamos a ver cómo se define, que dice que es la interacción que se crea en el ámbito de la oferta con un conjunto de empresas productores de bienes económicos transformados y las relaciones en el tiempo y en el espacio que se dan entre los proveedores de materias primas no transformadas complementarias. En el ámbito de la demanda, como las relaciones que existen en las empresas establecen con los demandantes y su contexto socioeconómico. ¿A qué me refiero a esto? Acá, cuando hablan de la creación de ámbito de ofertas de un conjunto, estoy hablando nada más y nada menos que la oferta y la demanda. ¿A qué me refiero a esto? Que cada empresa, jóvenes, se ubica en una línea de acción diferente, cuya importancia es proporcionar
en función la magnitud de sus aportaciones al producto final transformado. Las proporciones indican la importancia relativa de los componentes del conjunto de la empresa, las relaciones que se vinculan entre sí y los distintos elementos componentes del conjunto. Acá entra, cuando yo hablo de la oferta, yo voy a hablar de productores y de proveedores, de las empresas que van a transformar los bienes en el tiempo, espacio y relación, y las empresas productoras de materia prima no transformadas. Cuando yo hablo de una demanda, yo voy a hablar de las relaciones que va a tener los demandantes, qué es lo que quieren, si la quieren, por ejemplo, el azúcar, si la quieren blanca, si la quieren morenita, y todo este contexto para que se pueda dar el contexto económico entre la oferta y la demanda. Cuando yo hablo de esto, del concepto de la estructura industrial, yo lo voy a ver desde el punto de vista económico. Las empresas son los componentes elementales de la estructura. Desde un punto socioeconómico, lo son las clases sociales y diversos grupos sociales. Y entre esos entran empresarios, supervisores, obreros, empleados y artesanos. Cuando yo lo miro de un punto de vista económico, se puede hacer la clasificación de acuerdo a la modernidad o el desarrollo capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser industrias artesanales e industrias fabriles. También lo voy a hablar y lo vamos a tener, que vamos a hablar de acuerdo a su tamaño, se puede clasificar por capacidad instalada, número de empleados, volumen de producción y volúmenes de venta. Cuando yo hablo la función que es su destino de producción, yo voy a hablar que las empresas industriales pueden ser clasificadas en industrias nacionales de exportación y las características del producto pueden ser de bienes de consumo final, bienes de consumo intermedio y bienes de capital. También el grado de complejidad y naturaleza de los bienes producidos se pueden clasificar en industrias livianas, bienes de consumo no duraderos, industrias pesadas, bienes de capital, materia prima y bienes de consumo duraderos. Desde el punto de vista socioeconómico, yo los puedo clasificar en industria intensiva de la mano de obra, industria intensiva en el capital. Cuando yo hablo de una industria pesada, estoy hablando de bienes de consumo duraderos, dedicados a la extracción y transformación de materia prima de las minas, minerales que se utilizan en la siderurgia, el petróleo, la fabricación de máquinas y bienes de capital. Cuando yo hablo el grado de complejidad y naturaleza de los bienes, yo voy a hablar de una industria liviana de consumos no duraderos. Pero acá en las fuerzas productivas, vamos a ver que la producción capitalista tiene histórica y lógicamente su punto de partida en la reunión de números relativos grandes de obreros que trabajan al mismo tiempo, el mismo sitio, en la fabricación de la misma clase de mercancía y bajo el mando del mismo capital. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una de las ventajas producidas de la cooperación. Yo pongo el ejemplo. Jóvenes, ¿alguien ha trabajado en una maquila o sabe cómo es el proceso en una maquila que me pueda ayudar? Yo, Linda, trabajé en una maquila. Wilmer, y después no vi quién me habló, pero después usted, por favor. Linda, ¿me escucha? Sí, yo le escucho. Sí, en el proceso de producción de la maquila, pues, en términos así de producción, solo se enfocan en metas, en presión y tratan la manera de buscar maquinaria que agilice el proceso. En algún momento la maquinaria no ayuda. Entonces buscan de forma manual
la manera de que las ventajas sean las mismas. O a veces no funciona esto, lo que hacen es que una persona, por ejemplo, tiene que sacar 100 piezas a la hora y la maquinaria no funciona o la ayuda manual que le están dando no funciona. Ya hay dos cosas, ya sea que lo comprendan a uno o le pongan a uno ayuda o le meten presión, una de dos. Pero el proceso es muy acelerado y como que no hay tiempo de estar esperando. Muy bien, gracias Wilmer. De Fue nada. una chica, no sé, no vi quién era. ¿Podría compartir su experiencia, por favor? Violeta, sí, como dice el compañero Wilmer, sí lo tratan a uno de que a presión, le dan el proceso de producción cuando es alguna pieza, pues se empieza a presionar para que todas las compañeras o compañeros tengan el material y que nos pone una hora, digamos, que tiene que trabajar una cierta cantidad de prendas y algunas veces colocan ayuda, otras veces no, o las máquinas no están al 100 y todavía sí le exigen a uno. Gracias. María y Wilmer, tengo una pregunta. Si en una maquila, me imagino que tienes sectores para poder trabajar. También me imagino que no solo una persona hace un ejemplo, una camisa, el cuello, y el otro pone que las mangas. Yo me imagino así. Esto tiene como un tiempo estipulado de 1000 piezas que por una hora, un ejemplo, no sé, ¿puede ayudarme? Fíjese, licenciada, que sí hay. Todo es un proceso basado por tiempo. En mi experiencia, cuando trabajé en Maquila, fíjese que teníamos una meta allá le llaman, es que hay varias áreas, ¿verdad? Entonces yo trabajaba en el área de producción, procesos. Entonces en el proceso, en el área de producción habían líneas. Cada línea tenía una meta de 3000 prendas al día, que dividido, nosotros trabajábamos de 7 a 6 de la tarde, que son 10 horas. Respetando 8 horas, reponiendo 1 hora para no trabajar sábados y 1 hora extra. Entonces eran 10 horas al día que nosotros trabajábamos. Esto convenía que son 10 horas dividido en 3000, que serían 300 piezas por hora. Era la meta. Pero esas 300 piezas se dividían en aproximadamente 25 personas. La prenda, como usted dice, una camisa, hay varios estilos. La básica, por ejemplo, la básica solo lleva como 10 procesos, que es la manga, el costado, el cuello, quién cose el cuello, quién une el cuello, los ruedos, son como aproximadamente 10 procesos. ¡El teléfono! Y cada proceso tiene aproximadamente a 2 personas. Entonces, 10 procesos para una camisa, pero si son 300 piezas por hora, 2 personas van a pegar 150 cuellos cada una. Y si van a hacer ruedos de mangas, por ejemplo, 2 personas tienen que hacer 150 de la misma manera cada uno. En algunos casos ponen a 3 personas, pero son casos muy, muy específicos, como por ejemplo, podríamos decir la pegada de manga, que ahí solo únicamente las personas alcanzan una meta de 100 pares de mangas, o sea, son 200 unidades de manga por hora que están pegando, porque tienen que entregar 100 pares cada una, entonces ponen a 3 personas. Lo mismo pasa en costado, pero alrededor para elaborar una playera, aproximadamente entre 25 a 30 personas. Y como le digo, en mi caso, cuando trabajé, esa era nuestra meta. En algunos casos piden un poquito más o piden un poquito menos. Cuando el estilo es bien complejo, la meta es la misma, 3000, pero le aumentan el personal. Si antes habían 20, pues ahorita les ponen un 50% más, ahorita son 30, pero la meta en sí debe ser 3000. Y me imagino que así las manejan casi todas las maquilas.
Me imagino que sí. Gracias, Wilmer, por su comentario. Entonces, vamos a ver con lo que dijo Wilmer, a lo que tenemos aquí en la diapositiva. Pregunto, ¿será que grandes números de trabajadores trabajan al mismo tiempo en la fabricación de la clase, de la misma mercancía y bajo el mando de un capitalista, que aquí lo vamos a poner el mando de un jefe? ¿Será que se hace eso o ya cambió la forma de la producción capitalista? ¿Será que sigue lo mismo? Yo creo que se hace más en el menor tiempo posible. Ese es el objetivo, ese va a ser el objetivo. Y como dijo Wilmer, dependiendo del proceso y cómo sea el diseño, habrá de 20 a 30 personas. Sí, estoy exagerando, para poder hacer la playera con más diseños y todo. Entonces, ¿tienen alguna duda de lo que hemos hablado en este momento? ¿No? No. No, todo está claro o todo no está claro. Un poquito de las dos cosas. No se mentira, licenciada. Son mentiras. Sí. Jóvenes, vamos a hacer algo. Solo tenemos 10 minutos para poder hacerlo. No miran mi diapositiva, ¿verdad? Yo les voy a dar un link de esto y ahorita se los comparto en el chat, pero voy a dejar de compartir. Necesito que ustedes puedan ingresar a esa plataforma. ¿Y qué van a hacer? Yo les voy a explicar en este momento qué van a hacer. Por favor, antes de poder ver, ¿será que pueden ver mi pantalla? Y ustedes van a ir a una actividad, que es la actividad que es un avioncito. Aquí van a encontrar ustedes miren, el avioncito, y ustedes tienen que darle clic con su mouse o con las flechitas. Y aquí les vienen 3 preguntas. Ay, ya me morí. Y ustedes tienen que contestar. Son 5 preguntas y tienen 10 minutos. ¿Podemos hacerlo? Por favor. Voy a dejar de compartir. ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, yo voy a estar monitoreando los que ya tienen 3 vidas y ese avioncito va rápido. Entonces, por favor, cuiden sus 3 vidas. Me dicen cómo van. Bueno, yo voy a monitorear acá. Solo se van a ver los primeros 10 personas. ¿Vamos bien? Estoy muriendo, Melik. No creo, Ana. ya me morí, dijo. Ya se murió. Ya me morí, Lick. Lick, yo también ya me morí. No, hombre, yo no necesito. Todavía no hemos terminado la clase y los necesito vivos. Pero no hay nadie que se haya registrado, jóvenes, porque no tengo a nadie. Vamos a ver, Dicta, ¿será que tenemos que crear alguna cuenta? Es que dice registrarse, pero también la deja jugar sin tener cuenta. Sí, deja, pero de último en estadística ustedes pueden poner su nombre. En estadística. Ya cuando finalizan su juego. No, sí pide que se registre. Licenciada, disculpe, ¿en qué parte dice que tenemos que poner nuestro nombre?
Ya cuando van a terminar, ya cuando ustedes terminan todo, en estadística, es que a mí no me sale, pero en estadística a ustedes les sale un teclado ahí para poner su nombre. Dice que no me aparece en ningún lado nada que diga estadística. Ya. Esdras y Ari, ¿están acá? ¿Será que le pueden explicar a sus compañeros cómo pueden poner su nombre? Esdras. Hola, Esdras, ¿está acá? Ahí dice una palabra registrarse, lista, eso lo encontré yo. No, ahorita les digo, solo permíteme. Ari, ¿está acá? Sí, licenciada, buenas tardes. Solo decía tabla de clasificación o algo así, ahí fue donde yo entré. En tabla de clasificación. Gracias, Ariana. Es que no es lo mismo estar acá y ser participante. Entonces, ¿pueden ver? Tabla de clasificación, dijo. Y dice que ahí solo tenemos que poner nuestro nombre o nuestro carnet también. No, solo su nombre. Aquí no su carnet. Ok, gracias. Les voy a decir cómo van. Miren, son las 3 personas que ya jugaron. Dana sí le completó todo. Y le pregunto, Dana, ¿cuántas vidas tú? ¿Solo una o las 3? Buenas tardes, licenciada. ¿Solo en el primer intento? Allá. Gracias. ¿Estamos, chicos? Ya no puedo quedar. Yandic. Perdón, jóvenes, me sacó mi internet. Pero sí estamos, ya terminaron. Linda, yo no puedo agregar mi nombre. Linda, a mí no me deja poner el nombre y no sé por qué en el avioncito solo me salen el nombre de mis demás compañeros. Me sale Glenda, Tania, Juan. No sé. Esa es una pregunta. Ah, ¿en serio? Esa es una pregunta. Es que no me sale pero no me sale el enunciado del, como que no sé, no me sale la pregunta en sí, solo los nombrecitos, entonces no sé dónde ubicarme, qué respuesta darle a qué pregunta. Es que ahorita voy a compartir y ya dejo de... No me puedo registrar. Ahorita, María. Miren, voy a aclarar. Aquí iniciamos. Esta es la pregunta. Aquí el surgimiento de la informática, robótica y las telecomunicaciones, nosotros tenemos que buscar cuál es la respuesta. Y ustedes pueden estar acá. Aquí ya me morí, ¿va? Entonces, ustedes tienen que leer y ya perdí. Entonces, ustedes tienen que buscar, ver la pregunta y buscar la respuesta. Pero donde salían los nombres era porque yo puse una pregunta que no les voy a decir porque les voy a dar la respuesta, pero puse el nombre de la licenciada y el nombre mío, pero no es que ustedes tengan que poner su nombre ahí. Es que solo me salía, se le asignó el nombre tal, shift, no sé qué, no me recuerdo de la pregunta y era como que, ay, ¿y eso qué? Eso sí estaba bien. Era una pregunta. Ok. ¿Qué manda, Sofía? Yo ya terminé. ¿Sí le aparezco o no? Voy a ver, denme un chancecito porque yo solo tengo 3 personas acá. Sí, licenciada, yo también ya terminé, no sé si ya le aparece mi nombre.
Bueno, fueron 10 personas jóvenes porque de 20 ya no me dio, no sé. Voy a compartir. Fueron las personas que ganaron. Ustedes pueden intentarlo en la tarde. Voy a dejar para todo el día si quieren jugar. Pero por momentos de clases lo dejamos en este momento. ¿Estamos ahí? No, yo no logré registrarme, pero saqué 5. Licenciada, yo mandé captura de mi juego, pero no aparezco ahí. Es que sí puso su nombre. Sí, ahí en el grupo de WhatsApp puse no mi puntuación, pero el tiempo que iba, pero no está ahí. Ahorita no sé qué pasaría. Esto cuesta que actualice, no se preocupe. Vamos a ver si aparece acá. No, Stacy. Es que está agarrando la puntuación muy alta. Me imagino que usted tiene 4 o 3. Me imagino. Bueno, les dejo esa tarea para que ustedes puedan hacerlo más tarde, jugar o algo. ¿Qué les pareció esta actividad? Sí contestaron. Me imagino que las 10 primeras personas sí contestaron las preguntas. ¿Qué preguntas venían? Para que sus compañeros se enteren. Christopher, cuénteme. Está Christopher, está Carla, Sofía, Ana, Ivana, David, Dana y Catherine. Cuéntenme. ¿Qué preguntas venían? ¿Cuántas preguntas venían? ¿No? 5 preguntas. 5 preguntas, licenciada. 5 preguntas. Son 5 preguntas. Ah, sí, venían 5 preguntas. Bueno, vamos a... ¿Pero qué pregunta? ¿Cuál era una de las preguntas? Porque no les salió las preguntas a ustedes iguales. ¿Qué pregunta le vino la primera, Sofía? La primera no me acuerdo, pero había una que decía que la segunda revolución industrial, creo que era, no, ¿cómo era la segunda revolución? Mire, es que mi memoria lica y no. No se preocupe. Entonces, jóvenes, ustedes tienen tiempo. Te los dejé todo el día para que ustedes puedan jugar. Gracias, Lita. Bueno, continuamos, jóvenes. Era para quitarles un poquito el estrés, para que no se me murieran. Yo espero que no se me mueran. Entonces vamos a hablar sobre la industria dentro del contexto histórico. Gracias, Sofía. Cuando nosotros hablamos del contexto histórico, vamos a ver el avance de la industria a lo largo de la historia del capitalismo y las etapas por las cuales ha discurrido el desarrollo industrial. Para eso, jóvenes, para eso vamos a ver lo que es la industria familiar o doméstica. Para esta evolución de la industria, la primera producción industrial absorbida por el modo de producción capitalista fue la industria doméstica. Como se sabe, desde el inicio de la economía social, los oficios formaron parte de la división natural del trabajo, de la economía de consumo y poco intercambio de excedentes. Aquí miramos la combinación de la agricultura, el autoconsumo con muy poco intercambio de excedente, pero también vemos que la ganadería e industria se combinan para hacer frente a las necesidades materiales del hombre. A estos jóvenes y la combinación de la agricultura y otras actividades estacionales como la producción de herramientas, textiles, alfarería, conservación de alimentos y otras formas de transformar la naturaleza, las materias primas proporcionadas por la agricultura o la ganadería formaban parte de las capacidades productivas en las familias. Y también, en sentido de la agricultura
ganadería e industria se combinan para hacer frente a las necesidades materiales del ser humano. De aquí, cuando el capital se volcó al comercio, a la producción, y esto contaba con el conjunto de productores industriales con la capacidad para la elaboración de productos artesanales. Entonces, tenemos nuestra industria artesanal, que esta se desarrolló con mayor rapidez a raíz de la separación de los oficios de la agricultura. Esta separación tendría también el efecto de separar el campo de la ciudad. La falta de un comercio vigoroso no proporcionaba, sin embargo, el aumento de la capacidad productiva de la industria, por lo que en la sociedad feudal, donde la organización gremial era la forma del funcionamiento de la producción artesanal. También conforme al desarrollo de las ciudades, los vínculos en el comercio se fueron estrechando. Ellos permiten la ampliación de los mercados para la industria, con el paso del intercambio local al comercio internacional. Y acá, debido a la lenta transformación de los procesos productivos, los cuales descansaban en la tradición como transmisión de las técnicas de producción, la industria estaba sujeto a la producción agrícola y la ciudad estaba sujeto al área rural. Cuando nosotros hablamos de la industria manufacturera, es criatura del modo de producción capitalista. Su primera aplicación fue el taller manufacturero, que se da en el seno de un capitalismo comercial, en donde se combina la cooperación como una fuerza productiva con la masa del capital necesario para dicho tipo de empresa, es decir, las instalaciones para la operación de talleres, herramientas, materia prima, en unas cuantías proporcional y por lo tanto es gran escala y un fondo de salario lo suficiente grande para pagar a los obreros el periodo en la que no había consumido la venta del producto. Cuando yo hablo de un taller manufacturero, se dio en el seno del capitalismo comercial, pero acá la cooperación simple para realizar el mismo trabajo o la separación de las etapas de una misma clase, que se denominó la división técnica del trabajo, fue el efecto de su evolución. Cuando yo hablo de una manufacturera, que es la aplicación de dicha división técnica del trabajo, tiene un doble origen. Es la combinación de varios oficios para producir un bien. Se constituye lo que Carlos Marx domina, la manufacturera heterogénea. A esto miramos que es el conjunto puramente mecánico. Es un conjunto puramente mecánico de productos parciales independientes. Los procesos se dividen entre varios oficios y al final se pueden ensamblar en un taller de producción final con un producto complejo. Cuando yo hablo que es una manufacturera heterogénea y hablo de un conjunto puramente mecánico de productos parciales, yo voy a hablar o me voy a enfocar sobre la manufacturera de relojes, por ejemplo. Yo voy a recordar el proceso de producción que se podría subdividir entre varios oficios y al final se podría ensamblar en un taller del producto completo. Esta forma de manufactura no permite grandes avances en la técnica de producción al inicio, pero es intensamente interesante observar que una forma muy parecida de producción se utiliza hoy en día, con sus evidentes diferencias en la producción de automóviles, por lo que tiene sentido con lo que tiene sentido el concepto aplicado del taller global, que es la manufacturera orgánica, que es la aplicación de distintos trabajos diferentes en forma secuencial
a un mismo objeto de trabajo que permite la transformación manufacturera de la industria mecánica. A esto, jóvenes, yo hablo de la industria fabril, hablo sobre las herramientas, la primera revolución industrial y la división internacional de trabajo y grandes inversiones. Para la revolución industrial es el comienzo con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo de los procesos del hierro, la expansión del comercio que favorece para las mejoras del transporte. Aquí lo que es el ferrocarril, las máquinas de vapor, los canales y las carreteras. Cuando yo hablo de la primera revolución industrial, en la década de 1750, se produce una serie de nuevos acontecimientos en Europa que significaron transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales. Y lo estamos viendo desde una economía rural basada en agricultura a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Cuando se habla sobre el aumento de la capacidad de productores, se disminuye el tiempo que estos lo fabrican, que es modelo de organización, el trabajo humano en las fábricas. Además de la innovación de la maquinaria, la cadena de montaje, ese es el Fordismo. Aquí, en la revolución agrícola, es el aumento progresivo de la producción e intervención de las nuevas técnicas. En el desarrollo del capital comercial, es una gran transformación favorecida por las máquinas aplicadas en el transporte y las comunicaciones. Van a haber cambios demográficos sociales y va a haber una modernización en la agricultura, permitiendo un crecimiento demográfico y cambios significativos en la organización de las clases sociales. Cuando yo hablo de la segunda revolución industrial, estoy hablando de la revolución petroquímica. Estoy hablando de la nueva división internacional del trabajo de la ciencia y tecnología. Un descubrimiento de las nuevas fuentes de energía que a su vez revolucionó toda la estructura productiva. En esta parte podemos, cuando habla de la petroquímica, ofrece ahora nuevos tintes y materiales sintéticos como los plásticos. En materia de energía, la industria ofreció la electricidad y los combustibles derivados del petróleo que facilitaron la popularización de los motores de combustión interna que vinieron a sustituir a los motores primarios de vapor. En materia del transporte, revolución trajo el automóvil y el avión. Las nuevas ciudades industriales se establecieron a la par de los nuevos complejos industriales y así surgieron ciudades como acero, automóviles, viejas ciudades industriales como de algodón, se dieron el lugar nuevo en centros industriales como de acero. Aquí viene lo que es el descubrimiento de un motor eléctrico que va a sustituir a lo que se traía con un motor de vapor. A las nuevas ciudades se establecen a la par de los nuevos complejos industriales. Las competencias dejan de ser abiertas, pero luego convierten en una competencia de un monopolio. Aquí ya estamos hablando de un monopolio para el producto. Cuando yo hablo de la tercera revolución industrial, es al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Acá vamos a hablar sobre la reconstrucción económica que permitió la incorporación de adelantos tecnológicos desarrollados bajo la sombra de la industria militar y pesada e inventos que revolucionaron la industria espacial. Cuando yo hablo de esta revolución, cuando hablo de las fibras, ofreciendo fertilizantes, insecticidas, fibras de alto rendimiento, también hablo sobre la energía nuclear, la aviación comercial. Se benefician los motores relacionados por los logros más importantes que dieron las telecomunicaciones, la microelectrónica y la robótica. En los logros más
que dieron fue la robótica y la microelectrónica, y no se puede quedar atrás las telecomunicaciones. Acá, cuando nosotros hablamos de la cuarta revolución industrial que ha surgido en las últimas décadas, se van a hablar sobre trabajadores del conocimiento, aparecimiento de las nuevas fuentes de energía y los biocombustibles. ¿A qué me refiero a esto? Cuando yo me refiero a los de biocombustible, vamos a visualizar o a los países desarrollados que han marcado grandes desarrollos mundiales. Podemos tener un ejemplo de Nueva York, Tokio o París, que esas empresas globales forman parte de un crecimiento de grupos de empresas que operan fundamental los mercados internacionales y que ellos fueron denominados las empresas transnacionales. Cuando yo hablo de la industria en sentido amplio, yo lo voy a ver en este punto, que es todo el esfuerzo consciente realizado por los seres humanos dedicado a la producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades y acrecentar la riqueza. Guatemala emplea aproximadamente 20 actividades económicas. Según la clasificación internacional uniforme, el concepto de industria resulta ser sinónimo de actividades económicas, la agricultura, los servicios y también es la industria. A esta genera la riqueza a partir de la actividad industrial que se identifica con el término de valor agregado. Y a todo esto, a la sumatoria del valor de todas las industrias, se le llama Producto Interno Bruto, que es el PIB. Es muy útil para el análisis económico y para una economía de un país. Cuando yo voy a hablar de la industria en sentido amplio, lo voy a hablar de actividades económicas, son primarias, secundarias y terciarias. Voy a hablar de las productivas, las transformativas y las no productivas. Cuando yo hablo de las productivas, la agricultura, voy a hablar de la agricultura, ganadería, extractiva, la minería, la caza y la pesca. Industrias por excelencia. Y la terciaria son servicios, transportes público, comercio, banca y turismo. Esto si yo lo miro de la forma en sentido amplio. Pero estructura industrial, según Celso Furtado, es el conjunto coherente de relaciones de producción industrial que realizan los procesos de transformación de las materias primas como un elemento de un todo. Entonces, si es un conjunto de relaciones de producciones industriales que me va a transformar un todo, es un beneficio para los capitalistas y para una sociedad. Cuando yo hablo de la clasificación de la industria en sentido estricto, los vamos a ver en la forma industrial, extractiva, transformativa, industrial artesanal, antiguos carpinteros, sastrería, herrería. Y cuando hablo de contemporánea, voy a hablar de las microempresas, sectores informal y panificadoras. Cuando hablo de la industria doméstica, oficios productivos por encargo, trabajos no remunerados, también hablo de la industria manufacturera, que es heterogénea, que es la división de tareas por ensamblaje. Orgánica es la división de etapas para el proceso. Y aquí, en una empresa industrial, podemos ver que maquinarias, va a tener una maquinarias, herramientas, fordismos, fuerzas extraordinarias, fuentes de energía absoluta, combustible internacional, electricidad, nace de las funciones de las organizaciones como dirección, supervisión y coordinación y control. Esto es como el método que utiliza una industria fabril. Jóvenes, yo necesito que ustedes puedan tomarle al laboratorio de repaso, le puedan tomar una foto, les doy 2 minutos para que lo puedan hacer y antes de que prosigamos,
pregunto si tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Puedo seguir, jóvenes? Sí. Estoy lista, gracias. ¿Sí? Muy bien. Sí, vamos a ver. Bueno, sí puedo proceder. Ya tienen foto, ¿verdad? Este laboratorio, jóvenes, lo van a entregar hoy a las 11:59. Por favor. ¿Cómo es el proceso de industrialización en Guatemala? Vamos a ver la primera fase de la industria nacional, que fue en la época prehispánica. Si no recordamos, ahí existían artesanos que trabajaban las piedras preciosas, la obsidiana, la producción de artículos de cerámica, textiles, tejidos de plumería. Cuando yo hablo de un periodo colonial, que es de 1524 a 1821, voy a hablar de la época de dominación española. Según Severo Martínez, él lo identifica como una capa artesanal proveedora, encargada de velar por los elementos materiales para el funcionamiento de una sociedad civilizada. Y también a la vieja Guatemala se le dotó de una industria estructurada bajo una organización gremial. La mayor parte de enseres y utensilios y buena parte de los vestuarios se producen en el país. Ausencia de exportables valiosos de la economía autárquica. Los gremios muy importantes, como los zapateros, los curtidores, zurradores, herreros y albaitaires, los más importantes no los podemos dejar, que son los tejedores. En el periodo de independencia, hasta 1871, la gran importancia de la industria textil artesanal, telas exportadas a México, el contrabando afectó a los alfareros que no pudieron competir con el peltre y la cerámica industrial. La industria mayormente artesanal estaba compuesta de pequeños establecimientos. Pregunto, jóvenes, ¿ustedes saben cuál es la industria textil en Guatemala? ¿Saben el nombre? ¿A qué se refiere? ¿A qué industria textil? Perdón, sí, tal vez no me expliqué muy bien. Sí, yo quiero que ustedes si ustedes se recuerdan, o su mamá, su abuelita, hablaron sobre una industria textil artesanal aquí en Guatemala. El algodón. Aparte de eso, el nombre de esa empresa. Cantelic. Cantel, muchas gracias. Yo creo que le dijeron, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense que aquí la gran importancia de la industria textil artesanal de las telas exportadas a México provenía en su mayor parte en 3 centros principales, que eran Antigua, Quetzaltenango y la ciudad de Guatemala. Solo para darnos una idea de la importancia de esta actividad, solo en Antigua Guatemala había alrededor de 1,000 telares y en la ciudad de Guatemala existían 40 fábricas de aguardiente. En dicho periodo se criticó el efecto nocivo del contrabando de telas inglesas. Dichos contrabandos penetraban con espacial fluidez a través de Belice,
que también afectó a los alfareros que no pudieron competir con el peltre, cerámica y la industria de Inglaterra. A estas reformas, también hay reformas, jóvenes, que es el primer esfuerzo de la industrialización del periodo independiente en el país, la edificación de obras de infraestructura, las normas, lo normal seguía siendo la pequeña industria. La primera fábrica que funcionó en el país fue Tejidos Cantel, y a este dato importante de los Tejidos Cantel, la maquinaria fue traída entre 1882 y 1883 y su instalación y puesta en marcha estuvo a cargo de 4 ingenieros ingleses, quienes luego de capacitar a los técnicos locales. Desde su inicio, la empresa tuvo dificultades para aprovisionarse en materias primas y la fuerza de trabajo local. A pesar del apoyo del Estado de cultivo de algodón, su producción era insuficiente para llenar las necesidades de la fábrica Cantel y de otras empresas textiles, de tal forma que fue necesario importar materia prima procedente de países industrializados. La empresa solía producir en buena parte con trabajo forzado, valiéndose del reglamento de jornaleros, razón que pudo generar oposiciones entre los trabajadores de la localidad. Acá, las fundación y fundamentos de importantes empresas. Vamos a ver que Tejidos Cantel fue en 1880, la Cervecería Centroamericana 1882, la Fosforera 1882, la Fábrica de Refrescos La Mariposa 1893, Cementos Novela 1899, Industria Licoreras 1937 y Calzado Incatecu 1940. Pregunto, de estas empresas importantes, ¿será que ya desapareció alguna o sigue en función? Cantel todavía está en Shela. Todavía está en Shela y tiene sucursales acá en la capital. Pregunto, ¿solo sigue Cantel? ¿Será que sigue la cervecería? Los Cementos Novela. La licorera todavía creo. Todavía sí. Bueno, entonces yo me imagino que este Calzado Incatecu ya no existe. Fábrica, gracias, Licta. La fábrica, como fábrica cerró. Yo tenía algo de conocimiento, pero no sabía en qué año. Gracias, Licta. Entonces, Tejidos Cantel ya no existe. Cerró producción. Entonces, en el periodo revolucionario de 1944 a 1954, aquí se promulgó la primera ley de desarrollo industrial en 1947. Aquí ya estaba la libre competencia en el mercado, materias primas nacionales e importadas. También la producción de mercancías, alimentos, bebidas, muebles y bienes de consumo no duraderos. Y aquí fue el impulso a la agroindustria y la metalmecánica, que eso fue lo más importante en el periodo revolucionario. Pregunto, ¿tienen alguna pregunta en este momento? ¿Todo claro o no estamos claros? Por un momento todo claro, licenciada. Bueno, jóvenes, de mi parte yo termino acá mi presentación. Tenemos 2 cosas importantes que decirles. Licta, ¿lo digo yo o...? Gracias, licenciada, muy amable. Bueno, lo decimos las dos ahí porque nos vamos a ir apoyando.
Bueno, jóvenes, les queríamos comentar que hay unas cuestiones importantes ahí que tomar en consideración. Yo no sé si la licenciada ya les compartió referente a las líneas de tiempo que tienen que entregar esta semana. Ahorita se los entrego, ahorita se los doy y en el chat. Fue un trabajo que les escribí en el chat a los chicos y yo sé que la licenciada ahí se los va a compartir, pero el trabajo es de la siguiente manera. Les voy a leer exactamente como yo se los estructuré a ustedes en el primer periodo. Bueno, estimados estudiantes, dice, con el propósito de prepararse para su prueba corta sobre la estructura industrial de Guatemala y sus características, deberán realizar la línea del tiempo en cuanto a las etapas del desarrollo de la industria en el contexto internacional. Esta línea del tiempo tiene valor de 1 punto que va integrado a la zona. Pero también deberán realizar una línea del tiempo con relación al desarrollo histórico de la industria en Guatemala, ¿verdad? Esta línea del tiempo tiene un valor de 1 punto, también integrado a la zona. La fecha de entrega de las líneas del tiempo es el viernes 28 de octubre, por favor. No habrá prórroga. Son 2 líneas del tiempo. Entonces, ¿qué manda Alexander? Esas líneas de tiempo lo hacemos en hojas de Word, ¿verdad, licenciada? Sí, lo pueden hacer. Ahí la licenciada les va a explicar más o menos cómo lo pueden ustedes utilizar y cómo lo van a consignar en claro. Solo déjenme que les termine de explicar. Yo dejo de... Bueno, entonces son 2 líneas del tiempo que, bueno, así para darles una idea. Una de las líneas del tiempo es la que ustedes van a realizar sobre cómo discurre en el tiempo, en la historia, las diferentes etapas de la industria en un contexto internacional, desde la primera forma que absorbe el modo de producción capitalista, que es la industria familiar o doméstica. Luego vamos a la industria artesanal. Luego seguimos avanzando en el tiempo y vamos a la industria manufacturera. Tanto la industria manufacturera orgánica como la industria manufacturera heterogénea, ¿verdad? Y llegando a lo que es la industria fabril. Decir industria fabril, chicos y chicas, es decir, primera revolución industrial, ya las grandes fábricas. Son las industrias manufactureras heterogéneas convertidas en las grandes fábricas, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando ahí de la industria fabril y de la primera revolución industrial. Seguimos avanzando en el tiempo porque la inventiva y el avance de las fuerzas productivas del ser humano no se detienen y vamos a la segunda revolución industrial, luego que también fue llamada revolución petroquímica, ¿verdad? Luego vamos a la tercera revolución industrial y a la cuarta revolución industrial. Algunos autores no reconocen que ya haya una cuarta revolución industrial y algunos más dicen que ya vamos sobre una quinta revolución industrial, ¿verdad? Depende mucho ahí sí que de la postura, del criterio de los estudiosos y de los teóricos, ¿verdad? Respecto del tema. Entonces ahí estamos jóvenes con esas etapas de la industria en un contexto internacional. Pero también, aunque incipientemente y aunque no hemos podido avanzar en la industria a nivel nacional, no podemos negar que algunos conatos de industria se han dado a lo largo de la historia de Guatemala, ¿verdad? Y entonces iniciamos desde la etapa precolombina, desde antes de la llegada de los españoles a Guatemala, en donde ya nuestros antepasados transformaban. Y si transforman es industria, porque la clave de la producción industrial es transformativa, es la transformación, ¿verdad? Entonces, sí, ya desde ese momento, pues ya trabajaban la arcilla, el barro y ya producían sus propios utensilios, sus instrumentos también joyería, ¿verdad? Con las piedras o los minerales que transformaban.
sus vestimentas, ¿verdad? La industria textil en Guatemala siempre ha sido muy importante, incluso desde antes de la llegada de los españoles, porque hacían sus propios trajes utilizando plumas también de aves. Y la obsidiana, utilizaron mucho la obsidiana, que es una piedra volcánica también para producir sus instrumentos de cuchillería, ¿verdad? Esto desde antes, repito, desde la época precolonial, ¿verdad? O precolombina, antes de la llegada de los españoles. Luego vamos a una época colonial en donde hay una organización colonial específicamente. Los españoles nos traen los oficios de España y se organiza el gremio de los sastres, el gremio de los zapateros, el gremio de los zurradores o curtidores, que eran los que trabajaban el cuero de los animales, los alveitares, que les decía la licenciada, que es lo que en la actualidad son los veterinarios, ¿verdad? Que trabajaban en la cura de los animales, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con esta época en la época colonial, que prácticamente fue una estructura de la industria artesanal gremial, ¿verdad? Seguimos avanzando en la historia y en Guatemala, pues aunque lamentablemente pues no hayamos avanzado grandemente, pero podemos hablar de una industria manufacturera. Por ejemplo, en la manufactura, yo les he dicho, porque ya se los había comentado, son 4, ¿verdad? Las industrias en las que por lo menos hemos alcanzado, aunque sea un proceso incipiente, que es la industria del calzado, de los textiles, la industria de alimentos y la industria de bebidas. Hablando en la historia, pues podemos hablar, decíamos, de la época precolombina o precolonial, antes de que llegaran los españoles, luego la época colonial, luego vamos a la época independiente, ¿verdad? En que por lo menos pues se dio una licencia a algún personaje por ahí para que pusiera una industria, un pequeño taller textil en Zacatepeques. Y este señor, si no recuerdo mal, Carlos Amayo era el nombre de este señor. Y también durante la época independiente, la industria en Guatemala estuvo formada más que todo por pequeños establecimientos, pequeños talleres, en donde particularmente lo que se producía era aguardiente y tabaco. Luego pasamos a una época de la reforma liberal, entre 1871 y 1944, en donde se da ese primer impulso al desarrollo de la industria en Guatemala con la fundación de algunas empresas, como lo decía la licenciada, la fábrica de tejidos Cantel, la licorera, la cervecería centroamericana, una fosforera. Algunas todavía existen, algunas ya no existen, pero ha cambiado las estructuras, porque no se puede decir en la actualidad que sea con capital pura, las que existen, ¿verdad? Sean con capital puramente nacional, porque pues producto de la globalización, ¿verdad? Y de la incipiente desarrollo de la industria en Guatemala, pues ha tenido que permitirse la inversión extranjera y la participación de accionistas, por ejemplo, en estas empresas, ¿verdad? Entonces, también hay una industria de jabón muy importante de aquella época, que era Con Hermanos, la industria de calcetines también, que era Montblanc, ¿verdad? Entonces sí fue un impulso pues considerable, que lamentablemente pues se vio bloqueado y no siguió, porque, repito, siempre ha sido más importante la agricultura en Guatemala, porque obedece a ciertos intereses, sin importar los intereses de la mayoría, ¿verdad? De las mayorías. Esto durante el periodo de la reforma liberal, y llegamos a 1944 y 1954, esa década, la edad de oro en Guatemala, o la década de la primavera que se le considera, en donde pues se persiguió modernizar la producción agrícola para poder proveer materia prima para nosotros mismos, industrializar, ¿verdad? Guatemala. Entonces,
Hubo ahí, por lo menos en 1947, esto es muy importante, que nace la primera ley que regula la actividad industrial, que es la Ley de Desarrollo Industrial en Guatemala. Algunas otras propósitos o algunas otras estrategias que se vieron y se dieron, por ejemplo, en 1972 se creó Corfina, Corporación Financiera Nacional, con el propósito de canalizar financiamiento para promover la actividad minera, turística, industrial en Guatemala, ¿verdad? Lamentablemente, pues no funcionó como se esperaba que funcionara y porque malversó el financiamiento que pudo haber obtenido y no lo canalizó para poder desarrollar la actividad industrial en Guatemala. Y esto lamentablemente pues no fructificó. De igual manera en Izabal se ubica Exmival, también con el propósito de explotar el níquel. Los gastos de operación decían ellos que eran muy caros y por eso se fueron y hicieron operaciones. Sin embargo, regresaron y ahora por ahí alguna compañera lo mencionaba, ¿verdad? Están trabajando, pero con una cierta conflictividad, ¿verdad? Dentro de ellos, porque la actividad minera, pues se dice que contamina y dentro de las mismas comunidades, algunos defienden porque tienen trabajo, ¿verdad? Ahí, y otros están en contra porque se contamina el ambiente. Pero bueno, ahí estamos. También en los 60, 1966, 70, se da la integración centroamericana, ¿verdad? Se unen los 5 mercados centroamericanos con el propósito de hacer más grande el mercado a través de una estrategia de industrialización por sustitución de importaciones. Si dijeron, pues unámonos los 5 mercados centroamericanos y si lo podemos hacer, ¿para qué lo vamos a estar comprando? ¿Verdad? Entonces, la CEPAL dijo que eso no iba a funcionar, Estados Unidos dijo, déjenos que intenten, y lo intentamos, de hecho no funcionó porque el mercado aún cuando se amplió seguía siendo muy restringido y Centroamérica pues prácticamente producimos lo mismo y no nos vamos a comprar lo mismo que producimos. Llega un momento en que no funciona y tenemos que abrir nuevamente las fronteras a la inversión económica extranjera, ¿verdad? Y en la actualidad, pues de eso es a lo que le apostamos, a la inversión económica extranjera, pero lamentablemente tampoco somos no proveemos de un ambiente que llame la atención para que haya inversión por la inseguridad, la violencia y la corrupción que existe lamentablemente en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces eso es en un contexto puramente nacional. Por ponerles ahí un ejemplo de cómo van a estructurar ustedes la línea del tiempo, tanto del desarrollo de la industria, tanto en el contexto internacional como en el contexto nacional. Entonces, jóvenes, hagamos por favor ahí nuestra agenda, ¿verdad? Para el viernes 20, ¿qué les dije?